Buenas tardes, estamos con John Romero. Él es licenciado de Educación Física, actualmente vive en Campoy y trabaja en Miraflores. ¿Qué tal, John? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, hoy día sábado, eh, en plena labor. He empezado mi día laboral a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, cuando tengo que retornar a mi casa a continuar otras labores. Y de lunes a viernes, ¿cómo son tus horarios? ¿Igual? No, de lunes a viernes mis horarios son en la tarde. Empiezo a las 2, termino a las 8 también aproximadamente, a veces me demoro un poco más. Y bueno, de ahí tengo que retornar a mi casa. Bueno, con respecto al tema que te vamos a hablar, queremos comentarte que no hay respuestas correctas, solamente queremos conocer tu opinión y saber al respecto. Eh, Dime, ¿cómo sueles abordar los colectivos? Em, por colectivo te refieres al transporte público informal, ¿no? Correcto. Ya. Primero, poniendo en contexto, para venir desde mi casa, desde Campoy a Miraflores, tengo que hacer varias escalas, ¿no? Primero tomo un colectivo que suele ser informal, porque desde mi casa para llegar a una estación del tren, que es lo que suelo usar, no hay mucho transporte formal y si es que lo hay, eh, suelen demorar mucho, ¿no? Entonces hay unos transportes que son más pequeños, que lo suelen llamar combis. Hay formales e informales, ¿no? En esta época es difícil distinguir cuáles son formales y cuáles son informales. La mayoría creo que son informales, ¿no? Pero la ventaja es que son más rápidos. Ahora, los formales sí suelen ser un poco más seguros porque los buses están más conservados, incluso el personal lleva a veces uniforme, ¿no? Alguna camisa o algo así, y suelen ser más eh, justos, por decirlo, en sus tarifas, ¿no? Entonces es lo primero que suelo abordar antes de llegar al tren, ¿no? Luego llego al tren hasta Angamos, hasta la avenida Angamos, y de allí sí suelo venir con buses formales hasta aquí, ¿no? Hasta Miraflores. Y en el tema de tu regreso a tu casa, ¿cómo es tu viaje? Ya. Allí sí cambia un poco la situación, depende de la hora. Si es que salgo a las 8 hasta las 10 o 10 y media, incluso a las 11, puedo encontrar buses formales hasta la estación del tren, ¿no? Pero si es que paso de las 10, pues el tren ya no está activo y tengo que ir hasta la carretera, hasta la Panamericana Sur. Entonces, y también los buses formales que salen desde acá de Miraflores ya no están funcionando a partir de las 10. Y aparecen unas combis también pequeñas como las que hay allá por donde vivo, unas combis pequeñas que sí evidentemente son informales. No hay policías tampoco a esa hora, no hay vigilancia, entonces esas combis informales sí igual te llevan a una tarifa un poco mayor, pero te dejan pues en la misma carretera, en la Panamericana Sur, ¿no? Donde ya puedo tomar un bus, que sí suelen ser formal porque pasan por toda la Panamericana, hasta Puente Nuevo y de ahí tomar eh, otro bus que llega hasta mi casa. Una pregunta, ¿qué significa seguridad para ti? Seguridad en torno al transporte público, creo que para mí significa primero que las personas que trabajan allí sean respetuosas de, de sus clientes, ¿no? De los que abordan. Eh, que respeten la edad, por ejemplo, que respeten a los escolares,
estudiantes en general, personas gestantes o personas con alguna discapacidad. Cuando no se suele respetar eso, es que ocurren a veces accidentes. Eso es uno. Lo otro es eh, que sean personas pues, que no tengan antecedentes o que tengan algún compromiso con la empresa en la que trabajan, ¿no? Porque de no ser así, cuando no tienen ningún compromiso, cuando son informales, pues pasa que a veces cuando es muy tarde o ya están en una zona que no es muy iluminada, no hay vigilancia y está vacío ya el, el bus o el microbús o la combi, pues a veces asaltan a los que están adentro, ¿no? Porque pues, son buses fantasma, ¿no? No tienes dónde reclamar porque incluso las placas están alteradas, no pertenecen a ninguna empresa y pues es complicado también hacer denuncias, ¿no? Ha pasado que pues, asaltan a veces así en los últimos paraderos a escolares o a personas mayores. Y lo último es que pues, a veces exceden los límites de seguridad, manejan sin respetar las reglas de tránsito y ocasionan accidentes como los que vemos día a día en la televisión. Y con respecto a la puntualidad, ¿qué significa para ti? Es bastante, bastante relativo, ¿no? Creo que en el sistema de transporte, si se habla de puntualidad, creo que tanto los formales como los informales, creo que no ayudan para eso porque ambos es impredecible, ¿no? Tú puedes calcular tu recorrido de repente en 40 minutos y hay veces que corren mucho y van menos, pero a veces que tienen un accidente o la policía los para o ellos ocasionan algún accidente y todo se prolonga, ¿no? Creo que si el único sistema de transporte que veo que sí se puede decir que uno puede confiar relativamente en la puntualidad es pues, en la línea 1 del tren, en el metropolitano y en los corredores, ¿no? Que tienen una vía preferencial, ¿no? Entonces, creo que allí es un poquito más manejable lo de la puntualidad. Coméntame, ¿qué problemas has tenido viajando en colectivos informales? Mm, En colectivos informales, primero, desde lo más leve es las tarifas, ¿no? Que suelen ser muy cambiantes. Depende mucho de la hora. eh, Cuando ya de repente excede de las 10, de las 11 de la noche, los colectivos informales suelen colocar tarifas que a ellos se les antoja, ¿no? O que ellos creen que es correcta. Y a veces pasa que estos colectivos informales, a veces pasa que son algunos incluso delincuentes, ¿no? Que en esos momentos eh, hacen un trabajo adicional y cuando a veces los pasajeros no quieren pagar y se trata pues, de una mujer o un estudiante, pues se aprovechan, ¿no? Y incluso a veces los agreden o si están solos los asaltan, ¿no? Entonces sí he visto algunas situaciones así, ¿no? Por ejemplo en el paradero del Puente Primavera, que es donde me deja el bus o el micro al momento de volver, ¿no? Esa zona, por ejemplo a las 11 de la noche es desierta, ¿no? No hay policías, eh, y las combis que pasan a esa hora, que te llevan de acá desde Miraflores hasta ese puente de Primavera, la mayoría suelen ser informales en la noche, ¿no? Y sí, pues en una ocasión he viajado
Recuerdo que había un señor que estaba en estado de ebriedad y que pues al momento de bajar casi lo asaltan, ¿no? Porque ya éramos solamente 3 personas en el microbús y querían aprovechar su estado y casi lo asaltan. Menos mal los pasajeros que estábamos allí defendimos al señor y ya pues no pasó a mayores. Y lo típico, ¿no? Que a veces pasa con estudiantes o no recogen por ejemplo, a discapacitados o no recogen a estudiantes, cosas así. ¿Podrías contarnos alguna experiencia similar que haya tenido algún familiar tuyo viajando en colectivos? Sí, un familiar cercano, una tía, tomando un colectivo en dirección a la casa de mis abuelos, que está pues, cerca de donde vivo yo. No fue tan tarde, creo que eran las 9 de la noche. Tomó un colectivo que le cobraba creo que 3 o 4 soles hasta esa dirección. Ella se confió porque había una señora también adentro y faltando creo que unos 5 o 10 minutos antes de llegar al destino, se subió un tipo, un individuo al asiento adelante, fingiendo ser pasajero también, y en un cruce el carro se desvía. Creo que mi tía no se dio cuenta, o habrá pensado que estaba pues, cortando camino. Llega, se meten a una zona que es pues, un poco oscura, en silencio, y se baja la chica, se baja el tipo y la asaltan a mi tía, ¿no? Evidentemente la chica y el tipo estaban coludidos todos, ¿no? Y la víctima era mi tía. Lo que hicieron fue, la amenazaron, la golpearon, le dijeron que no los mire, que no les mire la cara. A veces mi tía por curiosidad creo que a veces lo miraba a alguno y le propinaron un golpe en la cara. Y así pues por miedo ya no miró, ¿no? Ya no miraba a quiénes estaban ni nada. Entonces la secuestraron prácticamente por casi una hora porque la llevaron a un cajero, le hicieron retirar dinero, lo que se podía retirar a esa hora. Y así pasaron por 2 o 3 cajeros. Le pidieron sus claves, mi tía llevaba creo que el vestido de su hija que había ella recogido y ella solamente les pedía ¿no? que no le hagan nada, que la suelten porque tiene una hija y todo eso. Y repetía eso cada rato, creo que bueno, los delincuentes terminaron de robar y la soltaron. eh, lo curioso fue que creo que a 5 minutos de su casa, ¿no? Pero en una zona un poco oscura. Y bueno, no tuvo lesiones físicas considerables, pero sí un susto medio, ¿no? Entiendo que consideras que los colectivos informales son de alto riesgo y quería preguntarte si de repente usas aplicativos de transporte. ¿Qué aplicativos utilizas? Sí tengo algunos aplicativos, tengo, como digo, los nombres de los aplicativos. Sí. He usado Cabify, InDrive y Uber. ¿Y sueles usarlo constantemente o de vez en cuando? Constantemente no, pero sí es una buena alternativa, ¿no? En horas de la noche avanzada, ¿no? Ahora, comparándolo con un colectivo, pues durante el día creo que es preferible el colectivo, ¿no? Porque es más barato y bueno, ¿no? Creo que es necesario, a menos que esté con prisa, ¿no? ¿Y qué es lo que más valoras al usar una aplicación de transporte? Eh, bueno, creo que, creo que todo lo que no hay a veces en un colectivo, ¿no? Primero la limpieza, ¿no? Que sea un lugar limpio, que tenga lo mínimo de mantenimiento,
que las personas que trabajan pues sean respetuosas con sus clientes, que sea una tarifa justa, eh, que no excedan pues, en la velocidad, aunque eso implica también que el sistema de transportes también esté muy bien organizado, ¿no? Que no haya focos de tráfico, ¿no? A veces se escapa también de ellos, por eso que a veces aparecen estos colectivos. Y con respecto a la aplicación en sí, ¿qué es lo que te da más confianza de la aplicación? Mm, dependiendo de la aplicación, ¿no? Porque, bueno, ahora creo que incluso InDrive ha mejorado, creo que su sistema de filtro de sus conductores. Ujú. Eh, lo que más valoro es, creo que allí es justo eso, ¿no? La seguridad, aunque si se trata de limpieza o de sentirse más cómodo, pues Cabify o Uber es preferible, ¿no? Pero si uno busca de repente algo más barato, InDrive es más indicado. En seguridad creo que todas las aplicaciones están casi en lo mismo, porque puedes ver el récord de sus conductores, puedes ver la placa, eh, los identificas, ¿no? Pero, así que en seguridad creo que se puede decir que es mucho más seguro que un, que un colectivo, ¿no? Que un transporte informal, ¿no? Ahora para cerrar, ¿hay algo que no te he preguntado y deseas mencionar? Bueno, podría mencionar respecto a este problema que son los colectivos informales, llámese combis o llámese taxis informales, que son a veces hasta un mal necesario en algunas zonas porque pues no hay otro transporte al que recurrir, ¿no? Sobre todo a determinadas horas. Es que es un tema de todo, ¿no? Es una responsabilidad de todos, ¿no? Creo que parte de las personas que pues también lo solicitan, ¿no? También la misma educación de las personas, ¿no? Porque se les critica mucho a los colectivos pues porque a veces ocasionan accidentes, porque paran en cualquier parte de la calle, ¿no? Sin respetar las reglas de tránsito. Pero el problema es que nosotros los peatones también hacemos esas paradas, ¿no? Lo solicitamos justo nosotros rompiendo esas reglas también, ¿no? Creo que por oferta y demanda, si es que no demandásemos ese tipo de servicio, también la oferta también se reduciría, creo. Así que parte de la responsabilidad de las mismas personas en lo que solicitan y el sistema de transporte pues, por parte de las empresas, tanto público y privada, tiene que ser mejor organizada, ¿no? Problemas como el tránsito, que están pues, íntimamente ligados, creo que sí se solucionarían y si el sistema de transporte llegaría hasta zonas donde pues, no hay acceso, entonces también no habría la necesidad de estos tipos de colectivos, ¿no? De este tipo de transporte informal, ¿no? Así que creo que eso es lo que añadiría, ¿no? Que es responsabilidad muy compartida, ¿no? Entre las personas, entre las instituciones y las mismas empresas que ofrecen este tipo de servicios. Listo, agradecemos tu tiempo. Eso sería todo por hoy. Okay, gracias.